Primero para saludarlo y gracias por la deferencia a la invitación que le hemos hecho. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ingeniero. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de Radio Cadena Regional. Yo he estado justamente en el caserío de Olivares, de Curumuy al fondo, reunión con la población, y al salir de la reunión yo le decía a los pobladores que tenía que venir urgente porque a las 12 se tiene entrevista, y lo primero que me preguntaron es que la entrevista iba a ser en RCR. Entonces le pregunté si escuchaban el programa y me encontré con la sorpresa de que efectivamente los caseríos del medio Piura sintonizan mucho Radio Cadena Regional, y para mí es un gusto estar aquí en cabina para poder compartir algunos temas de actualidad local y regional. Qué bueno que sus adherentes en las localidades alejadas de Piura lo escuchen, doctor. Doctor, la invitación que le hacemos a Radio Cadena Regional era con la intención de tratar dos temas importantes que tienen que ver con el desarrollo de las regiones. Y usted, que es un congresista que generalmente mueve un poco, gestiona recursos para la región, eran dos temas que queríamos tratar con usted. La ley 29.230, que es la ley de obras por impuesto, que usted tenemos conocimiento, uno de los autores, coautores de esta ley. La pregunta que yo le haría, ¿cuál es el sentido de esta ley? ¿Cuál es el espíritu que ustedes quisieron imprimirla a esta ley? Bueno, efectivamente, yo he sido presidente de la Comisión de Presupuesto en dos oportunidades, el año 2007 y 2008, y desde el año 2008 para adelante hasta la actualidad soy vicepresidente de la Comisión de Economía del Congreso, justamente dos comisiones importantes que ven estos temas. Y desde el año 2007, tanto con el presidente de la República como con los ministros de Economía, yo he trabajado, por ejemplo, cuando Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido ministro de Economía, desde la Comisión de Economía yo también, luego Luis Carranza, Mecha Arauz, es decir, hemos trabajado con varios ministros de Economía y hemos estado preocupados por modificar las leyes y los procedimientos para hacer más expeditivo el gasto público burocrático del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Establecimos un método novedoso para que los niños puedan ir a su colegio en el mes de febrero o marzo y encontrar un colegio limpio, aseado, pintado, con los baños limpios. ¿Por qué? Porque siempre el Ministerio de Economía, para poder transferir los recursos a los colegios, tenía que pasar desde el Ministerio de Educación, pasaba el gobierno regional pasaba a la Dirección Regional de Educación, luego la UGEL y luego el colegio. Entonces recién en el mes de junio, recién el colegio estaba arreglando y pintándose para que los niños tengan un colegio aseado, y ya pasaba medio año. Entonces, ¿qué establecimos? Un mecanismo más directo, en donde, obviando todos estos procedimientos, comenzamos a depositarle directamente dinero al director del colegio en una cuenta, y la PAFA, a través de un comité evaluador, supervisaba ese gasto y luego rendían, de tal forma que en el mes de enero el director ya tenía la plata, y en el mes de febrero ya el director contrataba al pintor, arreglaba los techos, limpiaba los baños, pagaba el agua, y cuando el niño iba y encontraba un colegio en buenas condiciones en febrero, y no en junio o en julio como antes pasaba. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con los centros de salud, que a veces no tenían lo mínimo para atender a la gente. Se hacía un depósito al director del centro de salud, y los padres de familia formaban un comité de supervisión. Y uno de los temas que estábamos preocupados nosotros era en cómo dinamizar el gasto público, haciendo que el sector privado y las empresas ayuden a financiar obras públicas. Entonces se creó este mecanismo, que lo conversamos mucho tanto con el presidente de la República como con el ministro Carranza, de un canje de obras por impuestos. Y yo tengo como antecedente que cuando fui regidor en la Municipalidad de Piura, yo presenté una ordenanza que fue aprobada de canjear deudas por trabajo comunal. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que hace trabajo de seguridad ciudadana en la noche, pero esa gente que labora, porque es un trabajo, es un esfuerzo, que no es cuantificado ni remunerado, pero que es una responsabilidad o del municipio dar seguridad a la gente o de la policía. Entonces estableció un mecanismo para que los comités de seguridad ciudadana y de vigilancia y rondas urbanas, y que tengan deuda con la municipalidad, por ejemplo predial o algo, puedan canjear, no que se les pague, pero al menos que le compensen con la deuda que ellos tienen. Era un mecanismo inteligente para incentivar la participación ciudadana. Lo mismo fue con esta ley 29.230, en donde se ha establecido que, por ejemplo, hay muchas empresas. En el caso de Piura hay varios bancos,
hay empresas agroexportadoras, Claro. en Paisa, por ejemplo, hay empresas pesqueras, en Talara hay empresas petroleras, Acá aquí Medio Piura. en Medio Piura y varias Empresas empresas. grandes, ¿no? Estas empresas, por ejemplo, yo les decía a los amigos, a los agroexportadores de la margen izquierda de Castilla, que no tienen carretera. Ahí hay varios agroexportadores, incluso hay extranjeros, hay de IC, etc. ¿Por qué no utilizan, eso se lo dije desde el año 2008, 2009, cuando recién la ley se había aprobado, que ellos podían hacer la carretera con cargo al pago de los impuestos futuros? O sea, ¿cómo funciona este mecanismo? Las empresas, terminado el año, el ejercicio fiscal, tienen hasta el mes de marzo para poder pagar su impuesto a la renta. Entonces, en vez de estar pagando el impuesto a la renta los años sucesivos, ellos pueden hoy decidir, por ejemplo, hacer la carretera, y entonces valorizan la carretera, entregan la carretera, ellos se benefician, porque ellos, la carretera les beneficia y benefician al pueblo, y con ese documento que les da la municipalidad del valor de la carretera, se van al Ministerio de Economía y a la SUNAT, les exigen un certificado y con eso pagan los impuestos futuros. Es decir, hacer obra hoy en vez de estar cobrando impuestos en el futuro. Entonces es un mecanismo novedoso que en el caso de Lima y otras regiones ya lo han aplicado, pero lamentablemente en Piura no. Por eso que yo veo con bastante satisfacción que el gobierno regional actual y la alcaldesa de Piura ha puesto mucho interés en este mecanismo y ya van a comenzar a aplicarlo. Ojo que también aquí hay un techo presupuestal, porque es un cálculo que se hace en función a las transferencias de los recursos que tiene, que recibe, ¿cómo se llama?, la región, el municipio, como es Canon Petróleo, como es Foncomún. De tal forma que el techo presupuestal, porque tampoco dicen definido, hay un techo presupuestal de acuerdo a la capacidad de recursos que tenga cada municipio, cada región. En el caso del departamento de Piura, nuestro techo presupuestal para aplicar este mecanismo creo que es de cerca de 230 millones de dólares, que se puede financiar, o sea, se puede financiar una buena cantidad de obras. Y yo estuve, por ejemplo, en Chulucanas, en La Encantada, y conversando, lo voy a proponer al Ministerio de Economía para que sea considerado como una obra mediante canje de impuestos por obras, y creo que el interesado es el banco de crédito, y así a una cuenta que luego puede ser utilizada como fideicomiso. Mire, si cada empresa que está hoy en Piura como departamento, por ejemplo, tenemos Bayoba, tenemos Maple, tenemos el Grupo Romero Sembrando Caña, tenemos una serie de agroexportadoras, tenemos las pesqueras, tenemos las petroleras, que cada una, Vale de Río 12, que cada una ponga un aporte social de $500,000 o $1 millón, imagínense cuántos millones tendríamos para crear un fondo social por el agua. Porque el principal problema de Piura, de Sullana, de Talara, de Paita y de los asentamientos humanos es la falta de agua y alcantarillado. Entonces se crea un fondo social por el agua y no aceptar que venga cada empresa y diga, bueno, mi labor social es ir a regalar útiles escolares, o mi labor social es construir una aulita, o mi labor social es techar un coliseo. O sea, ya no podemos nosotros aceptar que esté desvinculado, ¿no?, lo que hace la empresa privada con lo que hace. Todos tenemos que ir mirando hacia un rumbo. O sea, ¿cuál es la prioridad de Piura y cuál es el problema fundamental de Piura, Sullana, Talara, agua? Entonces todo vayamos y orientémonos a agua, y los recursos que tengamos vayámonos a agua. Por ejemplo, un acuerdo que se podría tomar el gobierno regional es que el 40% de los recursos que va a recibir por Canon, el 40% vaya a financiar el agua, que es el problema grave que viene atravesando no solamente Piura, sino todas las provincias. Pero el problema es que no ha habido una priorización y cada quien financia lo que crea conveniente, y por eso esta ley debería también tener un norte. Por ejemplo, a las empresas a las que se les va a convocar, miren señores, nuestra meta es reducir la pobreza de aquí al 2016. Pero para reducir la pobreza, lo primero que tengo que hacer es que todas las familias tengan agua y alcantarillado. Es lo básico. Si las familias no tienen agua y alcantarillado, olvídate, no vas a poder combatir la pobreza. Entonces, que un porcentaje de ese techo que tenemos de 230 millones de dólares, de repente 100 millones, vaya dirigido a financiar proyectos de agua y alcantarillado para que todas las familias y todos los caseríos tengan su agua y alcantarillado. No podemos aceptar que hayan familias, hayan caseríos, hayan asentamientos humanos que todavía padezcan por el agua y padezcan por su alcantarillado. Entonces yo creo que debería haber una priorización y orientar la aplicación de esta ley de canje de impuestos por obras a resolver el problema más urgente. Y el problema más urgente para mí es el tema del agua. Mira, cuando yo fui regidor, la verdad, era para mí doloroso. Y un día recuerdo que fuimos, porque el ingeniero Francisco Gilbert, que fue el que inventó, en el caso de Piura, el tema de la distribución del presupuesto participativo, prácticamente lo atomizó. Entonces, yo iba a visitar, por ejemplo, asentamientos humanos que no tenían ni carreteras de acceso.
Y el ingeniero Gil, ¿qué les había construido? Un coliseo hermoso, un coliseo último modelo. Para llegar a ese coliseo había unos arenales tremendos y esa gente no tenía agua, no tenía alcantarillado. O sea, ¿cómo es posible que un asentamiento humano que no tenga agua y alcantarillado, que es lo elemental, se dé el lujo de gastar millones en un coliseo, no, en un local comunal? Era un local comunal que lo utilizaban solamente para hacer parrilladas los días domingos una vez al mes. O sea, entonces yo creo que ahí tiene que haber una reorientación para que estos mecanismos, instrumentos vayan a resolver problemas fundamentales. Y para mí el problema fundamental de Piura hoy son los servicios básicos, agua y alcantarillado, electrificación. Interesante, doctor. Vamos a ir a una pausa y regresamos, doctor, sobre todo este proyecto de ley que usted está manejando, proyectando en cuanto a reservar o presupuestar del 5% del presupuesto para obra de prevención. Vamos a la pausa, doctor.